Vamos con la información actualizada. Volvemos a viajar al pasado. Es algo que nos podemos permitir en este medio. Y vamos a continuar hablando de la fiesta barroca de Lerma. En otra faceta hemos hablado de la parte más artística de esta fiesta que cumple 20 años, cuya organización, ya les hemos contado, corre a cargo de La Hormiga y que son los encargados pues, de la fiesta en general, pero sobre todo de la parte más dramática, de las representaciones teatrales. Este año a la fiesta barroca de Lerma se suma una recreación histórica que nos va a llevar al siglo XVII, igual que la fiesta barroca, pero en una recreación con todo lo que eso implica desde el punto de vista del rigor histórico. Así que este año, cuando se acerquen a Lerma a partir del viernes, van a poder más que nunca adentrarse en la historia, porque van a estar rodeados de los personajes que en el siglo XVII participaban en esas fiestas tan magníficas que organizaba el duque de Lerma. Y los encargados de esa parte de la recreación histórica internacional Lerma siglo XVII me acompañan esta noche en el plató de 8 Magazine. Diego Peñas, el vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar de Burgos, y se ocupa de este tipo de recreaciones y coordina concretamente la segunda recreación histórica de Lerma. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches. Y además nos acompaña Fabiola Monzón, a quien hemos visto como arqueóloga en, por ejemplo, en los trabajos del Solar del Cid, recientemente en una exposición que se ocupaba también de ese trabajo. Le hemos visto a pie de campo con Jesús Toledano explicando en este mismo programa pues el trabajo de arqueología, y además Fabiola también asesora y participa en esta recreación. Buenas noches, bienvenida, Fabiola. Gracias. ¿Os parece si ponemos en contexto a nuestros espectadores, no tanto del siglo XVII, que habíamos hablado un poco de eso, sino de lo que significa una recreación, Diego? Porque una recreación representa exactamente, o lo más fielmente posible, lo que ocurrió, en este caso, en el siglo XVII, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, sí, lo que se pretende desde el punto de vista de los recreadores, los llamados recreadores, en esta época y en otras, hay de varias épocas. En España esto está creciendo, en Europa o en el mundo está ya muy extendido. El ejemplo mayor lo tenemos en Estados Unidos con gente que recrea su guerra civil, la batalla de Gettysburg, cosas de estas. Pero hay gente que recrea épocas militares, o sea, facetas militares, facetas civiles, o sea, hay un poco de todo. Y está claro que cada vez hay más gusto por esto, y lo hemos comprobado al ver la respuesta de la gente desde todos los puntos de España y desde fuera de España, lugares tan lejanos como Australia, que ante la cita de este evento paralelo o complementario a la fiesta barroca habitual de Lerma, pues han venido sin recibir nada por nuestra parte, más que la invitación. Vamos a ponerlo en datos, Diego. 450 recreadores se van a desplazar este fin de semana a Lerma. Es una cifra muy importante, y llegan desde todos los puntos de España o de puntos tan lejanos, como nos decías, como Australia, ¿no? Sí, hay muchos. De Francia, de Portugal. Sí, hay de varios países, prácticamente, bueno, todos los de Europa no, porque ya son muchos en Europa, en lo que la Europa que conocemos actualmente, pero vienen de muchos países, representantes, y eso, lo que decíamos, es un recreador busca la máxima fidelidad a su comportamiento, en su vestuario, bueno, en prácticamente todas las facetas durante el tiempo que se dedica a esto, que va a ser un día y medio, ¿no? En Lerma concretamente es el siglo XVII, y son amantes de esa época o estudiosos de esa época en sus distintas vertientes, los que vienen vestidos con sus ropas, la mayoría se los hacen ellos porque esto no se puede comprar, es una ropa, otros atuendos, unas armas, correajes, complementos que no se pueden comprar porque esto ya no se fabrica como se hacía en el siglo XVII, y por tanto la gente prácticamente se hace todo. Hay gente especializada que hace cosas para compañeros, pero es un mundo muy limitado y la gente lo que busca es la fidelidad total. Incluso para que la gente, el público lo entienda, si los botones eran de una aleación concreta, pues esos botones se intentan fundir de la misma aleación. Si estaban hechos a mano con hilo de seda. La propia pues Fabiola ha hecho esa labor, ¿no, Fabiola? Sí, los fines de semana me dedico a la costura, que me entretiene mucho. Bueno, sí, a la costura con rigor histórico. Claro. ¿Cómo te documentas para hacer un traje como el que vas a lucir, por ejemplo, este fin de semana en Lerma?
Pues a veces no es fácil, quiero decir que para las distintas épocas hay que consultar muchos catálogos y también inventarios históricos de los propios archivos que quizás en herencias o en donaciones o incluso en bodas transmiten cómo era ese atuendo o esos ajuares o esos elementos que tenían en las cocinas también, por ejemplo, o en las habitaciones, etcétera. Entonces, bueno, se trata de ir desgranando esa información y ver qué paño utilizan, qué telas, cómo lo llevan, qué colores. O sea, hay todo un mundo para investigar ahí, hay gente que se dedica expresamente a ello, y luego en esta época en concreto hay varias publicaciones que son prácticamente la base principal de los tiempos del Quijote, en el que van apareciendo todos los trajes de todas las clases sociales que te permiten un poco con imágenes, y luego también se ven cuadros. O sea, hay todo un mundo para buscar esas. Ahora vamos a hablar de la parte militar, pero desde este punto de vista estético, ¿qué es lo que realmente hace que Lerma, porque el escenario, lo comentábamos antes con los amigos de la hormiga, el escenario lo tenemos, claro. O sea, afortunadamente esa parte, el decorado está, pero claro, que los personajes que van a participar en esa celebración se conviertan realmente en personajes del siglo XVII depende de su aspecto. ¿Cómo era la moda, si me lo permites, Fabiola, en aquella época en la que tenemos que distinguir además pues el estrato social al que pertenece cada personaje, ¿no? Porque no tiene nada que ver ser parte de la nobleza que disfrutaba de esas fiestas del duque de Lerma que el pueblo, que también participaba, pero bueno, de otra manera. Claro, el pueblo estaba evidentemente pues haciendo otras labores, ¿no? Preparando los guisos, la cocina, también participaban en fiestas, pero dentro de su espacio, de su zona. Entonces, también dentro de lo que es la recreación y concretamente lo que es la época de los hercios, abarca muchos siglos, con lo cual la gente también es muy puntillosa en cuanto a décadas, ¿no? No es lo mismo recrear un 1617 que un 1639, porque es como si ahora vistiéramos como en los años 80, desde luego no reconocerían, ¿no? En los años 60 pues alguien sabría que esto está ambientado en esa época. Entonces, bueno, la época en la que Duque de Lerma precisamente es esa época de contrarreforma, ¿no? Un poco el pudor, todo cubierto con los jubones, las gorgueras en cuanto a la clase alta, con ejemplos de muchas esculturas, y en el pueblo pues prácticamente vestía pues con sus corpiños las mujeres, sus ropas, también sus camisas, sus calzas, etcétera, que era el pueblo en general, ¿no? O sea, pero hay todo un mundo de personajes que se pueden interpretar, hay gente que viene de pordiosero, de pobre, de solemnidad, que podría llamarse, hasta gente de alta alcurnia. Estábamos viendo algunas imágenes, mira, en este en concreto, que hacen de lo que es los reyes, ¿no? Que llevan esos grandes atuendos, que bueno, que hay que buscar esas pasamanerías, esos paños, esas sedas, etcétera, que supone bastante difícil encontrarlas también, ¿no? Esto en cuanto a la recreación, a la ambientación, podríamos decir así, como en un ambiente cinematográfico. Pero este fin de semana, en esta segunda recreación histórica, Diego, vais a realizar, primero vais a instalar un campamento permanente durante todo el fin de semana de los famosos tercios. ¿Dónde va a estar? ¿Podemos visitarlo? Claro, a ver, se instala un campamento porque los recreadores, hay diferentes niveles de recreación, diríamos, o de rigurosidad en los recreadores también. Hay recreadores que pretenden incluso dormir en las tiendas de campaña sobre el terreno, como un soldado podía dormir en la época en el caso de los soldados. Hay que decir que de los 450, 470 inscritos, no todos son militares. O sea, hay recreadores de todo tipo. Aportamos unos 200 civiles, recreadores civiles del siglo XVII, que hay mucha afición también. Pero hay unos 200, 250 máximo que son militares, efectivamente. De ellos, una parte quiere dormir en las tiendas de época, como podían ser las tiendas de campaña del siglo XVII, o pabellones, oficiales, etcétera. Otros dormirán en el polideportivo que el ayuntamiento prepara para la gente que no puede desplazar tiendas. Hay gente que viene en avión o etcétera y no puede trasladar sus tiendas de campaña. Y hay gente que dormirá en hoteles. De los 450 hay más de 200 que se pagan su propio hotel en Lerma, con lo cual está todo lleno, ¿no? Pero la gente que recrea lo que es campamento específicamente, va a estar ahí, lógicamente, desde el viernes, algunos ya desde el jueves por la tarde-noche, empezando a montar el viernes por la mañana, y se irán el domingo por la tarde. El campamento está abierto al público en todo momento, y en los diferentes periodos que se marca como más específicos,
específicos abierto con actividades al público, pero abierto todo el día, aunque no se marque específicamente, porque ellos van a vivir allí. Entonces, cualquier visitante que vaya al Lerma el fin de semana, a las diferentes actividades concretas puede asistir, pero también puede darse un paseo por el campamento. Vamos a hablar de las actividades concretas, Diego, porque dentro de las actividades de la fiesta, que hemos repasado algunas de ellas, vosotros, los recreadores, tenéis citas muy concretas. Seguramente la más grande, no la más importante, pero sí la más grande, sea el domingo en una recreación de una batalla que vais a hacer, ¿verdad? Claro. El aspecto militar va a tener su mayor reflejo, diríamos, el domingo a las 12:30, en campo abierto, debajo de lo que es la antigua finca, o sea, lo que era la antigua finca del parque, debajo del Palacio del Duque de la Cornisa Norte, que es un sitio muy bonito también para las imágenes y para las fotografías del tema. Pues habrá un simulacro de combate entre tropas de la época. Todos somos amigos, pero simularemos amigos y enemigos, ¿no? Españoles y lo que llamaban herejes en Flandes o en otros lugares, ¿no?, del norte de Europa. Y lo que la gente puede ver ahí, que es muy difícil de ver, es un choque de cuadros de picas, con picas realmente fieles a las reales. No son palos de 3 metros, estamos hablando de picas de 5 metros, de más de 5 metros de longitud, que es lo que llevaban aquellos infantes españoles. Que son esas varas, ¿no?, tan características de la época. Bueno, la pica en Flandes también tan ni siquiera en el cuadro de la rendición de Breda están al tamaño natural, porque no cabían en el cuadro y se recortaron por el pintor. Pues en Lerma van a estar reales. En Lerma van a estar reales. A las 12:30 el domingo, eso desde el punto de vista militar. Y luego hay otra serie de actividades que complementan a lo que son los desfiles, el teatro y tal de la fiesta barroca en sí, en las que también participa. O sea, en los desfiles todos los recreadores que vienen se sumarán a los grandes desfiles de la fiesta barroca y se integrarán ahí, pero luego hay otras actividades como la batalla o como por ejemplo las embajadas que se representan a la 1 el sábado del mediodía en la plaza. Viene una embajada específica muy importante. Fíjate de dónde llega la cosa. O sea, vamos a nombrar a los embajadores o representantes que vienen de todos los sitios de fuera como si fueran reales, es decir, vendrán italianos, pues vendrán representando a la República de Venecia, de la época, aliada, no sé qué, ingleses, franceses, alemanes, portugueses que formaban parte del imperio. Pero los polacos concretamente merecen una mención especial. Ellos se costean todo, van a venir húsares alados, 2 húsares alados, que era el soldado típico más legendario de la Polonia de la época, que era un aliado del rey de España, el rey Segismundo Basa III, era el apellido, Basa. Y hubo una embajada concretamente a Felipe III en 1615, no en 1617, pero los polacos nos llamaron ellos cuando se enteraron del evento. Y se sumaron. Que si les dejábamos representar, les hacía mucha ilusión venir desde Polonia, vienen entre 15 y 20, a hacer la embajada del rey Basa. Diego, vosotros vais a estar durante todo el fin de semana en Lerma. A nuestros espectadores quiero decirles que esto va a ser un auténtico viaje en el tiempo, gracias al rigor y la profesionalidad con que se realiza esta recreación. Así que, si quieren viajar al siglo XVII, solo tienen que ir a Lerma este fin de semana. Cada una de las actividades están detalladas en vuestro perfil de Facebook, que se llama así, Segunda Recreación, exactamente, Segunda Recreación Histórica Internacional Lerma, siglo XVII. Así lo van a encontrar. Y también en la programación de Lerma. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por haber venido, que disfrutéis mucho del fin de semana en Lerma. Esto es un gran montaje que no se puede repetir todos los años, pero yo espero que sea pronto, Diego, y que nos lo cuentes aquí, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, esperamos. En principio no se sabe cuándo se vuelve a repetir porque es la más grande que se ha hecho en España y es una cosa que, como parte de la voluntariedad de los recreadores, tampoco se puede hacer todos los años. Es posible que se vuelva a hacer, que no, pero desde luego no se puede hacer cada año en ningún caso. Bueno, disfrútenla por si acaso este año y les contaremos cuándo es el siguiente. Fabiola, Diego, muchas gracias. A ustedes les veo tras la pausa para la publicidad.